Quiero dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de Brincar. Para nosotros es muy especial hacer esta jornada, desde que empezamos hace 7 años con Brincar. El gran sueño que tenemos es construir espacios de inclusión, sobre todo pensando en la vida adulta de los chicos, que a partir de los 18 años es un poco como se produce como un vacío. Entonces poder estar hoy con ustedes pensando en preparar a los chicos en esa transición a la vida adulta, porque este proyecto está orientado sobre todo a adolescentes y jóvenes adultos, es parte de un sueño personal y de la organización que teníamos. Quiero agradecer a Desarrollo Social Nación, muchas gracias José Tao por todo el apoyo que va a hacer posible todo este proyecto a lo largo de 8 meses. Este es un proyecto inédito, existen colonias para chicos con discapacidad y con jóvenes adultos, pero no hay colonias o digamos, proyectos de deporte específicos para personas con autismo de forma abierta y gratuita. Entonces nos da mucho orgullo que esto sea posible. También quisiera agradecer a Desarrollo Social Ciudad que hace posible esta formación que están teniendo ustedes hoy. Es gracias a ellos y es parte del programa de voluntariado que estamos desarrollando junto a ellos. Y también quisiera agradecer sobre todo a Fundación Flemi, que nos recibe hoy en este auditorio, que normalmente no se abre los domingos. Y quiero agradecer a la doctora Silvia Panichini, que es la jefa de psiquiatría infantil, y a la doctora Natalia Barrios, que también es psiquiatra infantil de este importante centro. Así que muchísimas gracias a Fundación Flemi por abrirnos las puertas. Como les decía, ¿por qué los adultos y por qué el deporte? Pues, la pregunta de por qué los adolescentes adultos se las contesté. ¿Por qué el deporte? Hace 8 años mi hijo Iván, que hace deporte con el equipo de Pablo Puig y Leandro Puig, que van a estar liderando este proyecto. Iván tiene discapacidad intelectual, no habla. Entonces, ante tantas dificultades, yo veía que Iván, lo veía a mi marido, que era grande, lo veía a Iván y decía, Iván va a ser alto y sobre todo va a necesitar, ante esa dificultad que tiene para comunicarse, va a tener que desarrollar otras formas de canalizar toda esa expresión que tiene. Porque a veces una persona que tenga una dificultad no quiere decir que no pueda expresarse de mil y una formas. Y esas son las formas que nosotros como adultos tenemos que poder abrir. Entonces yo veía que él le encantaba, es muy movedizo y que les gustaba todas las actividades, llevarlo a la plaza le encantaba, moverse le encantaba, entonces dije, tiene que aprender a usar bien su cuerpo. Y esta actividad física a él le abrió un montón de puertas que nosotros no nos imaginábamos que iba a poder abrir. Iván hoy por hoy hace deporte en un club, en la cadena del club deportiva. El otro día estaba corriendo al lado de un All Black que fue a practicar en el club. Nadó carreras de aguas abiertas, pero carreras abiertas a todo el mundo. Llega al club, saluda, digamos, puede guardar su bolso, puede estar en un espacio con otros. Y sobre todo, o sea, hoy corre en la cinta, anda en bicicleta, puede nadar, puede vestirse solo. Y sobre todo, la alegría con la que él va. Y eso es lo más importante, ¿no? Es haber podido, el deporte dio la posibilidad de mirarlo a Iván desde su posibilidad, desde todo lo que él puede hacer, que es la mirada que tenemos en Brincar, ¿no? Se llama Brincar justamente porque a Iván y a Ramiro es el hijo de mi socia Soledad, con quien empezamos a brincar, les encantaba saltar en la cama elástica. Y cuando ellos saltaban en la cama elástica, nosotros sentíamos que ahí estaban Ramiro y Iván, más allá del autismo. Y esa es la mirada que tenemos que tener y que queremos que ustedes tengan, es mirar a la persona desde todo lo que puede dar. Las dificultades las vamos a trabajar, pero poder también estar dispuesto a intentarlo una y otra vez más por todo lo que ellos pueden dar. Nosotros desde Brincar nos ocupamos muchísimo en estar en alineación con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La convención fue declarada por las Naciones Unidas en el año 2006 y la Argentina suscribió a la convención en el año 2008.
Eso quiere decir que la Convención en Argentina tiene el mismo rango que la Constitución, para decirles la importancia que tiene. Todos los derechos que están listados dentro de la Convención son sumamente importantes y a mí me parece muy interesante la mirada que tiene la Convención sobre qué es la discapacidad. La discapacidad no es el certificado que tiene la persona que declara que la persona no puede hacer un sinnúmero de cosas, sino que es un vínculo entre las dificultades que tiene la persona y las barreras, como dice la Convención, de actitud y de entorno. Entonces, eso sí es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros sí somos parte de ese entorno y de esa actitud que cuanto más apoyo le damos, menos la discapacidad. Y también la Convención habla de lo que se llama ajustes razonables, que tienen que estar presentes esos apoyos para que justamente las barreras se vayan bajando. Y ustedes van a ser parte de esos ajustes razonables. El mejor, digamos, ajuste o apoyo que tiene una persona con autismo es otra persona. Hay dos artículos de la Convención que son el artículo 19, que habla del derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Y en esto recalca la figura del asistente personal. Tanto la Comisión Nacional de Discapacidad, la CONADIS, como la Comisión de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires están poniendo especial énfasis en la formación de esta figura. Todavía esta figura de asistente personal no está incluida en lo que se llama el Directorio Único de Prestadores, pero muy pronto estamos esperando el conjunto de organizaciones que lo pueda estar. Entonces ustedes realmente están participando en un proyecto que es innovador, que es pionero, y van a tener la posibilidad de aprender de profesionales que tienen 30 años de trayectoria en discapacidad, 22 me contaba Pablo recién en autismo. Entonces realmente van a poder aprender la práctica, que es lo que muchas veces vemos muy fácilmente la teoría, pero no tenemos la posibilidad de ver el terreno, dónde pasan las cosas. Entonces ustedes van a tener esa oportunidad. Tómenla, abrácenla, porque van a salir realmente transformados personalmente y profesionalmente de esta experiencia. Y después el otro artículo que tiene la Convención en relación a todo este proyecto es el artículo 30, que es el derecho a participar de actividades culturales, de esparcimiento, recreativas y de deporte. Y en cuanto al deporte, menciona el derecho a recibir formación específica en deporte, en igualdad de condiciones que las otras personas, y el derecho a participar de instalaciones. Este proyecto se va a desarrollar en un club barrial al que está abierto a toda la comunidad. Y eso es en lo que nosotros creemos, en lo que cree todo el equipo de Quick Deporterapia. Desde que Iván empezó a trabajar con ellos, va a un club al que creemos que está abierto a toda la comunidad. Y ahí es donde se da la verdadera inclusión. Así que les quiero dar la bienvenida. Quiero presentarles a la doctora Natalia Barrios. Natalia es psiquiatra infantil y de adultos de Fleming Belgrano. También es médica legista, estuvo 11 años en el Hospital Tomás García, así que tiene toda esta mirada de salud pública que es muy interesante. Ella también realiza evaluaciones para el equipo de Panacea, que es otra organización que trabaja con nosotros, y también es parte del equipo de Avos Cuquear. Y Natia ha sido docente de los talleres de brincar desde hace 3 años, participa con nosotros en todo el ciclo de formación en centros de primera infancia, en la formación de voluntarios. El año pasado estuvimos con ella justamente dando una formación en Jujuy para el proyecto de un hermano, de un chico con autismo. Es un proyecto deportivo de recreación, así que estuvimos en Monterrico dando esa formación. Así que bueno, muy bienvenida Nati. Nati va a estar a cargo de la primera parte de la jornada y después les quiero presentar a Pablo Puig, que está sentado discretamente por allá atrás, pero que va a ser el gran artífice de este proyecto. Pablo, la verdad que es un lujo tenerte a bordo. Te agradezco porque realmente el domingo es el día libre de Pablo y cuando le presentamos el proyecto dijo, yo lo quiero hacer, me interesa que este conocimiento se abra, así que muchísimas gracias por tu generosidad y la de todo tu equipo para estar presente. Pablo, como les decía, hace 30 años que
que trabaja en discapacidad, hace 22 en autismo, se formó con Ángel Rivier, que es el psicólogo que formó la Asociación Española de Autismo, que es la asociación, creo que una de las asociaciones de mayor trayectoria en autismo, y sobre todo con José López, que es otro español que estuvo, digamos, un psicólogo muy renombrado que vino acá y Pablo tuvo la posibilidad de formarse con él, y más que nada, más allá de la formación, como les decía, es todo lo que Iván se ha podido transformar. Cuando hablamos de calidad de vida, para mí este proyecto lo tiene, ¿no? Entonces es como la calidad de vida de Iván, que puede ir a un montón de lugares y realmente disfrutar de andar en bici, nadar, correr con otros, ha cambiado a partir del deporte. Así que muy bienvenidos a todos. Pablo y Leandro Puig van a estar a cargo de la segunda parte de la jornada, así que les pido que no tengan ninguna timidez, que pregunten todo lo que hace falta, y la idea es que esto sea una jornada convivial donde todos podamos conocernos y bueno, y crear esa red que hace falta, ¿no? Así que muy bienvenidos. Gracias. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué nos reunimos? Eso vamos a empezar hablando un poco. Yo ahí quiero que hagamos una presentación para que ustedes me cuenten su recorrido. Yo les voy a contar un poco del mío también, por qué yo estoy acá también, por qué trabajo con chicos con TEA, con chicos, con adultos, con adolescentes ya, que han crecido mis pacientes. ¿Qué se entiende por trastornos del espectro autista? TEA es trastorno del espectro autista, que es como se llama ahora lo que antes era TGD, autismo, ahora se agrupan en los trastornos del espectro autista. También está el síndrome de Asperger dentro de este mismo grupo. Su detección precoz, algunos detalles, porque como ustedes van a desarrollarse como asistentes de personas con TEA, probablemente también puedan ayudar, van a ser referentes para otros y todas las oportunidades son buenas para la detección precoz. Los principales síntomas y hablar algunos detalles de deporte, que no soy para nada una experta, yo amo el deporte, lo descubrí de grande también, de chica era muy inútil, tenía un problema de hiperactividad, nadie se había dado cuenta, entonces parecía que era muy torpe, pero en realidad era acelerada, o sea que puedo entender muchas cosas de estos chicos también. Pero bueno, voy a hablarles de las cuestiones médicas en relación al TEA y el deporte, y lo que hay en la investigación, que hay un montón. Bueno, ¿por qué estamos hoy acá? Yo pensé algunas ideas y les voy a contar cuál es la mía. Digo, bueno, les gusta trabajar con jóvenes, les gusta trabajar con adultos. ¿Esta es la película? ¿La vieron? Buenísima. El protagonista español, que no me acuerdo el nombre, seguro, bueno, el de Torrente. Él hace de un joven con síndrome de Asperger y está muy bien interpretado, la verdad, y además es muy graciosa. Bueno, porque le gusta trabajar con adultos con TEA, porque les gustan los problemas, trabajar con problemas de salud, porque buscan un trabajo. Yo entré a hacer psiquiatría sin pensar jamás en un chico con TEA. De hecho, yo no había tenido ningún contacto en mi vida con chicos con esta problemática. Sí con otras, y por eso me había interesado en la psiquiatría. Había trabajado con grupos de alta vulnerabilidad de riesgo durante la época de la facultad, iba a barrios de emergencia y daba clases de sexualidad y hacía grupos de niños y qué sé yo, pero nunca con TEA. Pero esa formación mía o esa inquietud mía por las poblaciones vulnerables creo que tuvo que ver con ese encuentro después con los trastornos del espectro autista, porque en realidad yo encontré muchas similitudes en los tratamientos que tenían que ver con el trastorno del espectro autista, con lo que se pensaba para el estímulo para las personas con vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Los chicos de privados tenían muchas similitudes a los chicos que tenían trastornos del espectro autista, con la posibilidad de los chicos tal vez que estaban diagnosticados, que tenían un tratamiento, que llegaban al hospital, porque los chicos de poblaciones vulnerables a veces no llegaban a ninguna parte, con la posibilidad de que venían con sus padres y de que estaban en un contexto de salud, ¿no? En cambio las poblaciones vulnerables no. Pero muchos tratamientos después fui descubriendo que estaban destinados a chicos con TEA, por ejemplo, no sé si oyeron nombrar, tal vez no, el DIR, el Flortine, son tratamientos destinados a chicos con TEA, habían sido primero diseñados para poblaciones vulnerables también. O sea que había una superposición entre esto de ayudar a los chicos que tenían dificultades con sus familias o que estaban en contextos desfavorables, con alguien que no tenía un contexto desfavorable, pero tal vez tenía una biología desfavorable, había venido de fábrica con alguna cuestión que hacía que no podría integrarse como todos los demás, ¿no?
pares, a su medio, a su familia. Bueno, esa es mi historia. Yo creo que finalmente me encontré con algo que me resultaba familiar y que además que era parte de mi incentivo, de lo que a mí me movía y me movilizaba a estudiar y a estar ahí y a disfrutar de lo que hacía. ¿Qué piensan ustedes? Yo les digo, porque para mí es interesante a veces pensar dónde uno empieza y dónde termina. Sobre todo porque van a pasar como por un proceso práctico, que eso para mí es lo mejor, ¿no? Yo hoy les hablo de esto, pero no va a tener nada que ver lo que yo les diga a lo que ustedes experimenten, ¿no? Probablemente aprendan mucho más viendo y seguramente van a tener muchas más preguntas cuando esto termine, o sea, cuando pasen estas formaciones prácticas, que lo que pasa hoy. Hoy yo les voy a decir cosas que no van a tener mucho sentido para ustedes. Cuando vean a los chicos, recién ahí, a los chicos, siempre les digo, los chicos, perdón, porque ya son adultos la mayoría de los que van a ver, cuando los vean, ahí va a ser diferente las preguntas que se hagan, ahí vamos a quedar en contacto para tener las verdaderas preguntas, ¿no? Pero probablemente lo que hoy piensan que hoy los motiva acá, de venir acá, no va a ser lo mismo cuando terminen la formación los que los motive a trabajar, creo yo. O tal vez sí, o tal vez algunos digan, no, esto no es para mí, y se vayan a la mitad del camino, ¿no? También puede pasar. ¿Qué entendemos por TEA? Yo acá hice como, desglosé la palabra, que es a veces como medio, la gente, como esto de que cambian los nombres de los trastornos, se confunde. A mí no me parece mal, siempre hay discusiones dentro del ámbito científico cómo deben llamarse los problemas, que ni siquiera sabemos bien qué son los problemas, dónde empiezan y dónde terminan. Entonces, lo que intentan los manuales de psiquiatría es ponerle un límite para darle un tratamiento, darle un contexto de tratamiento, ¿no? Siempre están consensuados, no nace la gente teniendo ese nombre, digamos. Es algo que inventamos todos nosotros para clasificar, para pensarlo, pero no está en la sangre de nadie, digamos. Son cosas que se nos ocurren a nosotros. Nosotros creamos las clasificaciones y se nos ocurrió ponerle este nombre, que a mí me parece que tiene algunas ventajas, porque es bastante claro en un aspecto etimológico, digamos, es lo que dice, ¿no? Trastorno del espectro autista es un trastorno, que es esto que habla de un desequilibrio. Esa palabra trastorno se usa siempre en salud mental, todos le ponemos trastorno porque no son enfermedades, no tienen causas conocidas, etiologías, entonces no se puede decir que es una enfermedad porque no tiene el curso de una enfermedad, es un trastorno, algo que está desequilibrado. En los trastornos del espectro autista es muy evidente porque muchos chicos chicos y adultos tienen muchas habilidades, o sea, tienen lenguaje, pueden decir de sus emociones, pueden tener relaciones con otras personas, que a veces la gente piensa que no, nada, sí, pueden, pero son de forma inadecuada a veces, o desequilibrada justamente. Pueden sentir sus emociones, pero cuando son extremas y no las sutilezas, tienen lenguaje, pero a veces es fluido y a veces hablan mucho y no tienen ni un solo gesto. O sea, hay muchos desequilibrios en su expresión. Decimos que es un espectro porque dentro de este diagnóstico tenemos presentaciones muy, muy diferentes, desde chicos que no hablan nada hasta lenguaje fluido, que no tienen casi comprensión o resolución de problemas, hasta un nivel cognitivo superior. O sea, dentro de este problema hay muchas presentaciones diferentes, ¿no? Y el autismo, que es esto que definió Bleuer como, yo digo, es Bleuer, pero yo le digo Bleuer y le voy a seguir diciendo así hasta el día que me muera, que es esto de, él había inventado esa palabra para hablar de algo patológico, de gente que se vuelve hacia sí misma, estaba pensado más para la esquizofrenia, pero se traspoló este término acá, y para mí es claro, aunque contradictorio, porque obviamente los chicos con estas dificultades no es que quieren estar hacia dentro, sino que tienen problemas para que los demás acepten su forma de comunicarse y les den más tiempo para procesar la información, porque casi todas las cosas que le pasan tienen que ver con eso, con que no tienen tanta facilidad para procesar cierta información social, sensorial, que todos nosotros estamos más machados para hacer, ¿no? Y hay muchas formas diferentes. Yo acá puse dos ejemplos, el de Ray-Ban, que es un adulto, y un niño, ¿no? Y ninguno parece un autismo de Bleuer. Los autismos de Bleuer son los esquizofrénicos que sí más activamente se separan, ¿no? O se aíslan de la gente. Bueno, esto es un poco de la historia, ustedes por ahí oyeron algo, estos son los históricos del autismo. Asperger, Kanner, los primeros que lo describieron como en lugares totalmente diferentes del planeta, pero casi al mismo tiempo. No se conocieron aparentemente, pero
hablaron de cosas muy similares, de chicos, ellos veían una población de jóvenes, algunos más chicos, algunos más grandes, pero también vieron jóvenes, y notaban que tenían como fortalezas en la memoria, que necesitaban que las cosas no permanecieran, no cambiaran, que tenían algunos problemas de comunicación, pero muchos tenían lenguaje, igual no se comunicaban bien. Ambos observaron cosas similares. Tal vez Asperger trabajó con chicos de mejor nivel cognitivo tal vez que Kanner, pero sus observaciones fueron bastante similares. Pero en ese momento la psiquiatría, o sea, el ámbito científico no tomó sus observaciones sistemáticamente, que además eran pocas, pero en ese momento todos hacían cosas muy poquitas. Además no existía internet, no existía, creo yo, el teléfono debería existir, pero no existía el ámbito científico como es ahora que está aunado. Entonces esos escritos quedaron y no ingresaron en los manuales de ese momento. Un tiempo después esta señora, que falleció hace muy poquito, tomó eso y sistematizó la dificultad y finalmente, gracias a ella, el diagnóstico entró dentro del DSM-3, que es como nuestro manual diagnóstico, el que usamos los psiquiatras y se usa, por ejemplo, para los certificados de discapacidad, se usan esos códigos, que es como un acuerdo, obviamente americano, pero hoy en día para la revisión de cada manual se cita gente de todo el mundo, pero es un acuerdo americano acerca de a qué llamamos tal cosa, ¿no? A qué llamamos autismo. Hoy le llamamos autismo, mañana le llamamos TGD. Bueno, todo esto lo decide esta gente en Estados Unidos y intentan pensar con todos los referentes por qué llamarlo así o no. Entonces, esa es un poco la historia. Es muy cortita porque hace más o menos 75 años fueron estas descripciones de Kanner y de Asperger, pensando, por ejemplo, que la esquizofrenia tiene como 200, casi 300 años de historia, también con diferentes nombres, pero mucho más larga que lo que es el trastorno del espectro autista o estos trastornos de la información. Bueno, hoy en día decimos esto, que el trastorno del espectro autista, o sea, obvio que tiene otras definiciones, pero esta es la que a mí más me gusta, que tiene que ver con esto de una constelación de conductas súper heterogéneas en chicos, en adultos, que se presenta muy diferente. Esto parece que no dice nada, pero dice lo básico, ¿no? Que este patrón de conductas además cambia con la madurez, o sea, ni siquiera es algo que permanece en el tiempo también, ¿no? Entonces a cada edad uno va a esperar diferentes manifestaciones. Lo que tienen en común, que es que tiene un comienzo temprano. Alrededor del año se pueden ver las primeras manifestaciones. Hay muchas discusiones y hoy en día hay muchos estudios acerca de eso, porque como se supone, y a través de la investigación también hay algunas confirmaciones o pruebas de que esto es así, de que detectarlo más temprano mejora cómo finalmente va a resultar el tratamiento, que hoy en día se hacen estudios con bebés de meses, días, en resonadores, cosas muy locas, para ver cómo funciona su sistema nervioso central. Y se detectaron, sobre todo en población de hermanos, de chicos con TEA, porque los chicos que ya se descubrió que tiene TEA cuando eran más grandes no pueden volver para atrás. Entonces se estudia a sus hermanos que tienen una incidencia más importante, o sea, tienen más riesgo de tener el mismo problema. Y se ve que hay diferencias en la fijación de la mirada, por ejemplo, ya desde muy chiquitos. Y se supone, y eso es lo que está en estudio todavía, porque es un estudio ya de bastantes años, que con el estímulo esa historia puede cambiar, que muchos no expresan finalmente un trastorno de la sociabilización porque se detecta muy tempranito y se entrena a las mamás y a los papás para hacer un estímulo mayor. Que el estímulo igual es con los padres, tampoco es que van a tratamiento cuando son bebés. Se entrenan a los padres para que ayuden a sus hijos a mejorar estas condiciones de procesamiento de la información con la que nacen. Pero casi seguro que antes de los 3 años hubo algún síntoma, aún en los chicos que fueron detectados en la pubertad y adolescencia, porque hay muchos de los chicos que no tienen problemas, por ejemplo, en el lenguaje o que van al cole y que más o menos zafan, que descubre el problema muy grande, pero casi siempre cuando uno pregunta, ya cuando eran chiquitos, algún problema o algún síntoma temprano había, solo que nadie lo advertía y casi siempre como no molestaba a nadie, en la salud mental por lo menos, pasa mucho esto, ¿no? Que si no es alguien molesto, va al colegio y no hay problema, y bueno, los papás ya se acostumbraron a él porque desde nacimiento está en casa y es así, entonces nadie advierte mucho algunas pequeñas diferencias que después hacen a un problema más grande.
Bueno, y también tienen en común estas dos, ahora solo tienen que cumplir 2 criterios diagnósticos. Es como muy sencillo, el comienzo temprano y los 2 criterios diagnósticos que uno tiene que ver con esto, que es lo que todos sabemos, la socialización y la comunicación, que incluye el lenguaje, porque antes era el lenguaje, la comunicación, todo por separado, y ahora no, se juntó todo porque el lenguaje y la comunicación social están muy interrelacionados y además muchos chicos tienen lenguaje, pero su lenguaje no les sirve para comunicarse. O tienen lenguaje, pero es lenguaje verbal y no tienen ni un solo gesto, entonces es muy difícil comunicar si uno no tiene gestos o no puede leer los gestos de los demás. Entonces, esos 2 síntomas, este es uno de ellos, que es la socialización y el lenguaje, y el otro es la flexibilidad, las conductas estereotipadas, intereses restringidos, ¿no? Y los intereses sensoriales para los que son TO y se van a dedicar a eso. Hoy en día también están incluidos. Eso, la clasificación anterior no incluía el procesamiento sensorial, la clasificación nueva sí lo hace. O sea, que hoy en día con que cumpla estos criterios, son 2 criterios con varios subítems que no venía al caso mostrárselo, que solo tienen que cumplir 1 o 2 de cada subsubítem y chau. Y tener el comienzo temprano y es suficiente para hacer un diagnóstico. No hay que hacer pruebas específicas ni nada. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no es que hacen falta para el diagnóstico. El diagnóstico siempre es de observación, clínico. Van a un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo especializado, un pediatra del desarrollo, que está especializado en el tema, y eso es suficiente para hacer un primer diagnóstico. Bueno, esto es un poco lo que les contaba hace un rato, del manual estadístico, cómo fue cambiando. Pero miren lo tarde que entró, en el 80 recién. Antes de eso no sabemos qué pasó. Muchos adultos de hoy, yo nací en el 79, o sea que hay gente de mi edad y más grande y yo tengo pacientes más grandes que yo. Y bueno, hasta que fueron adultos no lo descubrieron, porque en ese momento tenía otro nombre, tal vez se llamaba psicosis, le ponían otros nombres al mismo problema, o ninguno, y sobrevivían así sin ningún apoyo. Bueno, y fue cambiando así. Cuando se complejizó fue cuando se llamó TGD, que ese término todavía sigue confundiéndonos bastante, porque todavía se usa, porque acá se usa para sacar el certificado de discapacidad del DSM-4, que es ese, todavía no se actualizó, y entonces es TGD autismo, trastorno de Asperger o desintegrativo RET, ¿no? El RET ahora en la clasificación nueva ya no está más porque tiene una causa genética. El RET son casi todas son nenas y tienen como unos manierismos con las manos, de lavado, de movimientos. Tienen el aislamiento social similar a los trastornos del espectro autista, pero tienen más complicaciones neurológicas, convulsiones y esto. Y hace unos años se descubrió la causa genética. O sea que ya salió de este trastorno y tiene su propio lugar entre los problemas de origen neurológico. Pero acá se sigue usando el término TGD y el término Asperger. El término Asperger un poco se conserva, aunque ahora es TEA, también se llaman así, se conserva porque muchos de los usuarios, o sea, de los chicos o adultos o niños que tienen ese diagnóstico quieren tener ese nombre, su diagnóstico. Entonces eso se lo respeta. De hecho, muchas de las cosas, certificado de discapacidad, por ejemplo, es un consenso de los usuarios, o sea, las personas que tenían certificado de discapacidad votaron por llamar al certificado de discapacidad certificado de discapacidad, aunque quisieron cambiar ese nombre muchas veces. O sea, esas cosas se respetan, por suerte hay cuestiones que deciden uno mismo, ¿no? Aún dentro de un problema de salud. O sea que eso desapareció para el general de la ciencia, o sea, desapareció para el manual diagnóstico, pero se conserva y a veces eso es un poco confuso. ¿Qué quiere decir? Porque muchos chicos les han dicho que tienen Asperger y tal vez tienen un trastorno del espectro autista como cualquier otro, en el sentido de no entra en el criterio diagnóstico de Asperger, que casi no tiene que tener ningún problema en el lenguaje al comienzo. Y la mayoría de los chicos tienen algún comienzo, por lo menos atrasado el lenguaje. Bueno, este manual también da estos grados de severidad, que los involucra un poco a ustedes, porque los grados de severidad para el diagnóstico tienen que ver con los apoyos que necesitan, ¿no? Los apoyos tanto para la interacción social como para salir de sus intereses restringidos o estereotipados, ¿no? Y el grado de severidad va de 1 a 3 y supone que siempre necesitan apoyos, porque ven que necesita apoyo. El menos severo necesita apoyos, no es que sin apoyos hay uno. No, todos necesitan apoyos, de menos a más, pero presupone que todos van a necesitar apoyos. Y tiene que ver la severidad siempre con cuánto interfiere con su vida, ¿no? Con su vida social, laboral,
esta es otra historia que es el tema de la prevalencia. Yo no sé cuántos saben ustedes de este tema, pero en el 70, estas encuestas no son nuestras, son americanas obviamente, y era 1 a 3 cada 10.000 y hoy se supone que es 1 en 100 aproximadamente. Esta encuesta yo creo que está un poquito exagerada por cómo se miden las cosas en Estados Unidos, pero más o menos es eso y es parejo en todos los países, inclusive en China, que también tiene encuestas. Entonces, todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? Además, esto no solo nos interesa a nosotros que trabajamos con esta población, sino que también le interesa a los gobiernos, a las medicinas prepagas, a los seguros de salud, ¿no? A los padres. Bueno, ¿por qué aumenta? ¿Qué es lo que está pasando? Algo tenemos que encontrar la causa para poder combatirla, porque si no, esto se vuelve cada vez más caro. Pongámosle que es a la gente que hace las investigaciones que necesita recursos para pedirlos, puede justificarlo así. Pero a pesar de que hay muchos estudios en proceso respecto de eso, genéticos, ambientales, todavía no se sabe y hay teorías solamente. Sí se saben algunos, que es esto que la definición es más amplia y más flexible, que hay más información, que hay una reidentificación de pacientes que por ahí estaban diagnosticados con problemas cognitivos y finalmente tenían este trastorno y viceversa. Pero las otras son todas suposiciones, que la edad paterna o materna, los cuidados perinatales, los factores ambientales, todas esas cosas están en estudio, porque todo lo anterior, que es lo que ya sabemos que sí, que es así, que es probable que por eso también haya aumentado, no justifica este cambio en la prevalencia, que es muy grande estadísticamente. Bueno, y esto es lo que yo les comentaba un poco, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? ¿Antes o después del año? Bueno, lo que sabemos es que hay como un 50 y un 50%, más o menos. Los chicos que no tienen síntomas antes del año no tienen ninguno muchas veces, o sea, se comunican bien, tienen sonrisa social, estiran los bracitos, miran a la mamá a la cara, hacen contacto visual, se interesan por su voz. Pero bueno, nos hemos dedicado a estudiar a los que sí presentan para ver qué es lo que vienen, porque los papás vienen y dicen, bueno, yo veo algo extraño en mi hijo, pero extraño no sabemos bien en qué es. Entonces, bueno, se empezó a estudiar qué es lo que es diferente. Y estas son las cosas más comunes que los papás nombran y sí, las que observaron los investigadores, ¿no? Que tienen que ver con el reconocimiento de la voz materna, que le interesan más los objetos que las personas, que tienen menos sonrisa social. Esta cuestión de los gestos, ¿no? Que tienen menos gestos, por ahí sonríen menos, o no señalan, o no saludan. Todas estas cosas al año los niños las hacen. Yo no sé quiénes tienen niños, porque a veces uno se olvida que al año hacen eso. Pero todas estas cosas ya deberían hacerlas y estos chicos no logran alcanzarlo. Eso es a los 12 meses. Sin embargo, a los 15 meses parece que ya todos, ambos grupos, se muestran o más pasivos o muy irritables, ¿no? Ya a los 15 meses, o sea, muy tempranito. Y empieza a empeorar la cuestión del señalamiento, el contacto visual y esta cuestión de que son muy independientes, que muchas veces los papás nombran eso, que hacen todo solo, que van a la heladera, que te agarran la mano, que tiene que ver todo con, en vez de usar el lenguaje gestual o verbal, usan un lenguaje que es más para todos solo sus necesidades y que tiene que ver con algo funcional, usar al otro como un objeto también, ¿no? De llevarlo y traerlo. Y a los 18 meses ya aparecen todas las cuestiones más sensoriales, rígidas, estereotipadas y el juego más repetitivo. ¿Se están aburriendo mucho? Veo algunos que se están durmiendo. De acá lo veo todo. Las causas. Bueno, en el 60, ahí cuando recién empezamos más a comprometernos con este problema, empezó toda, obviamente era como el boom en ese momento de las psicoterapias dinámicas, entonces empezaron a buscar las razones donde se buscaban las razones de los problemas psicológicos, ¿no? En los padres, obvio. Todos sabemos que los padres tienen mucho que ver con nuestros problemas psicológicos, sin embargo, no vamos a negar esto. Pero esto aparecía muy temprano para que fuera, y además no puede ser unicausal, ¿no? Y en un momento, y yo que trabajé y estudié en el Tobar García, inclusive en el Tobar García todavía hay algunas teorías que tienen que ver con cómo era la mamá. Que seguro la mamá tendrá sus cosas y las madres todas tenemos nuestras cosas, pero no es la etiología. El problema es pensarlo como la causa. A veces uno inclusive piensa que puede ser una consecuencia. Si los chicos son muy poco comunicativos o muy pasivos o no miran mucho, la mamá por no hincharlo se adapta. O insiste, el chico no responde y bueno, listo, será así, ¿no? Más que
no estar comprometida, porque la teoría era que no lo querían o que eran muy frías, esto de la madre freezer. Bueno, pero ya para el 90, tardamos muchos años en cambiar la teoría, pero para el 90 ya se sabe que es un problema neurobiológico, ¿no? No se sabe cuál, pero hay muchas teorías bastante encaminadas a, por lo menos, lo que pasa, no la causa, pero de lo que pasa sí. Y hoy se considera que está obviamente relacionado con un trastorno en el sistema nervioso central, pero que igualmente no deja fuera el ambiente, no es que solo hay un problema en el sistema nervioso y nada tenemos que ver, por suerte, por eso estamos todos acá. Tiene que ver con las respuestas que le da el ambiente también, ¿no? Esta interacción entre lo que viene de fábrica y lo que pasa alrededor de ellos. Bueno, las hipótesis más reconocidas en estudios son estas, ¿no? Ahora está como muy en boga el tema de la genética. Hay algunas causas genéticas, muy poquitas, pero eso está como en estudio. Igual, aunque no detectemos los polimorfismos, cambios en la estructura de los genes y qué sé yo, de todas maneras, como es de inicio muy temprano y aparece en hermanos y tiene más incidencia en familiares y gemelos monocigotos. Monocigotos son los que comparten la carga genética. Bueno, entonces, obvio que aunque no tengamos qué gen o dónde, así como un montón de cosas todavía no sabemos porque tenemos un código descifrado, pero es como que nadie sabe bien para qué sirve. Son 100, pongámosle que sean 100 códigos y más o menos sabemos lo que hace el 0,5%. O sea que, aunque pudimos ver todo el genoma, que vieron esa máquina, la máquina, ¿cómo era? La máquina de Jesús, ¿cómo le decían? Bueno, esa máquina que descifró todos los genes, igualmente no es que sepamos qué hace cada uno, sabemos que hacen solo algunos pocos. O sea que está el estudio genético, no sabemos cuáles, algunos sí los relacionamos ya, pero no muy poquitos, pero igual se cree que es eso, que produce cambios en la estructura, o sea, en la migración neuronal, cuando somos muy chiquitos, en la panza, porque de uno somos millones de células, o sea que todo eso está determinado también por los, hola, ¿qué tal? Por los genes, y no pasa, hay alguna variedad que cambia la conectividad y eso hace que los circuitos de aprendizaje sean diferentes y aparecen estos síntomas. Otro tema que es la conectividad, que es algo que también está muy estudiado y es muy interesante porque hay estudios nuestros, nacionales, acá de la Universidad de Buenos Aires sobre conectividad, y hay ya mucho desarrollo acerca de eso, más que nada en chicos de alto funcionamiento y más grandes. Alto funcionamiento me refiero que van al cole, que normalmente no están integrados y que rinden más o menos bien en la resolución de problemas, ¿no? Y que tienen un lenguaje fluido. Se hacen las pruebas en ellos porque necesitamos preguntarle cosas y tienen que colaborar. Y además acá en nuestro país es muy difícil hacer estudios en bebés, no tenemos ni siquiera la aparatología. En otros países sí están en ese desarrollo, pero acá tenemos un estudio de conectividad en chicos más grandes y lo que sí se ve es que normalmente todos nosotros, la mayoría de nuestras conexiones son de larga distancia, se llaman, o sea, que conectan para resolver un problema lugares del cerebro que están muy distantes, tenemos como cables largos, pongámosle. Y la mayoría de los chicos que tienen este diagnóstico, sus conexiones, la mayoría son cortas. O sea, pueden resolver problemas, creemos nosotros, esa es la teoría, que tienen un procesamiento de información más local. Por eso suponemos que son profesionales en un tema. Cuando algo les interesa, lo saben con una profundidad que creo que ninguno de nosotros podría, y tienen un hiperfoco en eso, y rinden muy bien en esos aspectos que demandan menos procesamiento. Y la información social es muy diversa, porque necesitamos conectar un montón de cosas al mismo tiempo y estamos como online. Yo ahora estoy acá, pienso qué piensan, pienso en lo que estoy hablando, pienso en la computadora, ¿no? Recibo estímulos visuales, auditivos, mi cuerpo, si tengo calor, si tengo frío. Bueno, 1000 cosas que integro para dar una respuesta adecuada y no parecer, para ser más dinámica y no parecer extraña, ¿no? Todo eso está pasando en mi cerebro ahora mismo, entonces conecto un montón de zonas. La gente que tiene dificultad en la conectividad larga se ve impedida de eso, pero neurobiológicamente, o sea, ya de fábrica, no es que no lo pueda hacer porque no hace el esfuerzo, ¿entienden? Es que en realidad tiene menos capacidad para hacerlo. Bueno, esto, yo le puse acá, ya hablamos igual con todo esto que dijimos de los chicos chiquitos, pero siempre me parece súper importante como ya comprobamos que cambia el camino de la evolución,
hacer alguna referencia a las alarmas y sobre todo por esto, que yo creo que cuando uno es un agente de salud, ya sea siendo profesional o siendo asistente o siendo maestro o lo que fuere, tiene que saber algo de estas cosas en general porque otro va a venir a preguntarnos. Es así. Si vos decís, bueno, yo trabajo con chicos con TEA, alguien va a venir y te va a preguntar, mi vecino, la chica de la esquina, la verdulera, ¿no? Uno se hace un referente también, esa es la idea también, ¿no? Si uno va a hacer algo tan específico como trabajar con chicos con TEA, que no es tan específico, después nos damos cuenta, ustedes ya se van a dar cuenta, pero bueno, creemos que sí. Y la detección precoz, sí tenemos como más datos de qué cosas los chicos tienen en ese momento, que no son grandes cosas, son cosas sutiles, pero que nos ayudan a identificarlos. Esto que, bueno, todos juegan con otros nenes, él no le gusta tanto estar con otros nenes, o cuando hay muchos nenes prefiere estar solito, o prefiere los grandes, o prefiere los bebés, ¿no? Con sus pares le cuesta. No responde al nombre, a veces sí, a veces no, parece que está sordo, hagámosle una audiometría, esas cosas. Ay, le llevé al otorrino, le hice la audiometría, me dijo que le dio bien, y entonces, ¿qué le pasa porque no me oye? Esa puede ser una. Que los papás se refieren, que hablaban, por ahí decían 3, 4 palabras bastante funcionales y de repente un día dejan de hablar. O era re simpático, gracioso y parece que ya nada le interesa, ¿no? Cambia alguna actitud y pierden alguna adquisición que ya tenían. Todo esto alrededor de los 18 meses, es más o menos el tiempo que dijimos que empezaban a ser evidentes los síntomas. No señalan, tienen poquitos gestos. Señalar es con el dedo o con la mano, cualquiera de esas cosas, pero cualquier cosa que no implique agarrar al otro y llevarlo, ¿no? Eso señalar se llama suspender la acción. O sea, yo tengo como un control remoto, no necesito acercarme al cuerpo de otra persona. Te hago así y ustedes ya saben que estoy con mi dedo mágico, ya saben a qué me estoy refiriendo porque lo puedo hacer como que algo desde mi dedo hasta el objeto que quiero señalar se prolonga y todos lo entendemos, ¿no? Es un gesto convencional y es muy comunicativo y muy funcional. Si alguien no lo tiene, tiene un problema porque por eso es tan primitivo, que empieza tan temprano en el desarrollo. La sonrisa social, que evitan el contacto, que puede tener algún atraso en las pautas madurativas. Eso es más cuando hay un retraso global, pero muchas veces se asocia. Que tienen berrinches sin motivo, se desregulan, tienen mal carácter, pero los papás no saben por qué, llora sin motivo o no da bolilla, está muy pasivo. Y esto de los intereses sensoriales inusuales, que suele aparecer más o menos a la edad, que eso tiene un abanico de presentaciones enormes. En general tiene que ver, lo que se hace más evidente es lo de las películas o lo que vemos así en la tele, que es de que le interesan aprender a apagar las luces o mirar los ventiladores o no le gusta el ruido de la aspiradora, pero la realidad es que la gama de presentaciones en cuanto a lo sensorial es enorme. Yo tengo ahora un paciente que estoy viendo que tiene 13 años y nunca comió, no comió nunca. A la gente no le parecía normal eso. Siempre comió, o sea, come, toma leche, yogur y todas cositas blandas, pero todo líquido, no come nada sólido. Tiene 13 años y no está nada desnutrido, no sé cómo hacer. Y tampoco quiere el Ensure porque no le gusta. O sea que hay cosas como, y es todo por un tema de procesamiento sensorial, solo que nunca nadie lo detectó antes. Le hicieron todos los estudios digestivos, alergias, no sé cuánto, le hicieron 1000 cosas, pero nunca fue a ver un terapista ocupacional para ver que tampoco sabían que tenía TEA. Recién es algo que se está descubriendo ahora, ¿no? Porque es un nene con lenguaje y bueno, hay una familia complicada, pero la causa era la familia al final, no. Pero bueno, las familias se habitúan a ver algo que les parece normal. Y bueno, consultó un par de veces la madre, le dijeron que era normal, listo, que siga comiendo, lleva la síndrome al colegio y almuerza eso, ¿no? Ya está. Pero bueno, los intereses sensoriales son muy, muy variados. Bueno, el diagnóstico. Decíamos esto, ¿no? Que el diagnóstico hay en varios niveles. Primero es esto que decimos nosotros. Bueno, alguien que te dice que no sé qué. ¿A quién le voy a decir si sospecho que algo está pasando? Bueno, voy y le cuento a mi pediatra, ¿no? O a la maestra, hay gente que no tiene tanto acceso a la salud, y bueno, a la maestra del jardín, ¿no? Entonces acá nosotros, con las instituciones de padres, intentamos promover, acá no se logró, en otros lugares sí, por ejemplo en Neuquén, que haya herramientas de screening. O sea, no que todos los pediatras tienen que saber o todos los maestros tienen que saber de este problema, que es un problema entre millones de otros que hay, pero es una escalita muy sencilla. Yo conocí el año pasado a la chica que lo creó, que debe ser más joven que yo,
y se usa en todo el mundo el chat, en todo el mundo, está traducido a un montón de idiomas. Acá tenemos nuestra versión local, o sea, como que está autentificado que la gente entiende el vocabulario de esa escala. Son 20 preguntas que las puede hacer el pediatra o la puede llenar mismo la mamá si lee, o la puede hacer la maestra, y con eso por lo menos vemos un riesgo. O sea, si eso da positivo, que si 3 preguntas, 2 preguntas son más sensibles, menos sensibles, después se las puedo pasar si les interesa, que por ahí estaría bien que las tengan. Con eso ya sabemos que hay un riesgo mayor, y con eso nos da una pauta que tenemos que hacer una derivación a un especialista en TEA o alguien que haga una evaluación específica en desarrollo, ¿no? Entonces eso lo puede tener el pediatra o el maestro o nosotros mismos. Entonces ya sabemos que si eso es positivo, y para los chicos más grandes, los chicos está pensado para Asperger, o sea, chicos con lenguaje y con un nivel cognitivo más importante, pero también hay otra escala que se llama escala australiana, que se usa más o menos para lo mismo, también se completa, la pueden completar los papás, y si eso da positivo, tienen que ir a hacer un diagnóstico con un especialista. En otros países tienen sistematizado a qué especialista ir, o cómo es el recorrido. Acá no, porque yo creo que lo más, para nuestra población, lo más amigable sería ir a un pediatra del desarrollo, que existe en otros lados, pero acá hay muy poquitos. Entonces acá es ir al neurólogo o al psiquiatra infantil, que eso es casi una pesadilla, ¿no? Que le dicen que tiene que ir al psiquiatra infantil y parece que está loco. Pero bueno, muchos psiquiatras infantiles nos dedicamos a ver chicos más o menos sanos. O sea, ninguno va internado ni tiene que medicarse, digamos, pero la palabra tiene mala prensa en nuestro país. Pero muchos se dedican al desarrollo y son un poco de esto de la pediatría al desarrollo. Lo mismo pasa con los neurólogos. Muchos no tienen ni idea del trastorno espectro y otros se dedican también más específicamente a los trastornos del desarrollo en general, no solo los trastornos del espectro autista, sino también de aprendizaje, del lenguaje, ¿no? Y tienen conocimiento sobre eso. Acá tampoco está sistematizado el diagnóstico, pero en otros países sí se piensa que hay que hacer estas escalas. De hecho, hoy las pide el certificado de discapacidad, el A2, el ADIR. Estos son los jueguitos del A2. El A2 es una entrevista semiestructurada de juego de 1 hora más o menos. Son todos jueguitos súper divertidos para el que no tiene TEA. Para el que tiene TEA no es tan divertido, pero tampoco es algo que les cuesta hacerlo. Es lo que haría cualquiera para jugar con un chico. Tiene algunas presiones que están hechas para hacer saltar algunos síntomas específicamente en relación a la interacción social y la imitación, que está como al menos en estos chicos, y los intereses restringidos, estereotipados. Pero bueno, requiere un entrenamiento que sale muy caro formarse en esto, y requiere tener todos estos juguetitos, que también es caro. Entonces, en nuestra población no cualquiera accede a esas evaluaciones. Entonces, aunque hoy en día nos exige el certificado que lo tenemos que hacer, o sea, que lo tienen que tener los pacientes, la realidad es que no es tan, o sea, habría que solucionar cómo es el acceso a eso. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos este programa que se llama Protectea, pero funciona como puede también, con la voluntad de un montón de gente que toma estos test gratis. Pero ya les digo, no mucha gente tampoco toma estos test porque la formación... Eso es parte, para mí, saberlo, ¿no? Parte del problema, saber cuáles son los recursos. Todas las cuestiones de salud requieren unos recursos que a veces no están pensados. Se hace la ley sin pensar tanto en el recurso antes. Igual como somos un país en desarrollo, podemos comprar los juguetitos en el barrio chino. Nos lo dejan, porque en otros países estaría prohibido hacerlo, porque hay copyright. O sea, la gente de Estados Unidos vende esto. Pero acá nos lo dejan hacer porque es un país en desarrollo. Ahora hay en desarrollo también, yo estoy en esa investigación de otras escalas, tipo AMSE, se llama una que estamos intentando probar, que es para esto mismo, pero bueno, lo tienen que hacer gente especializada, pero dura 10 minutos y sale lo que una fotocopia. O sea que... Esto se llama A2. Ahora se usa el A2-2, está el A2G y el A2-2. Es un jueguito. El ADIR es una escala que es como el A2, pero para padres, y son solo preguntas. Lo que pasa es que la entrevista dura más o menos 2 horas y media, 3 horas, entonces casi no se usa ya tampoco. Y esto es la fotito, es para la evaluación clínica, que es lo que acá en nuestro país lo que terminó de hacer la evaluación clínica, o sea que alguien que está especializado en el tema del veredicto. El problema es que a veces encontrar a esa persona lleva mucho tiempo, entonces sería más práctico tener algo más sistematizado. Estas son las otras evaluaciones que habría que hacer en todos los jóvenes, niños, adultos que son diagnosticados: una evaluación del lenguaje, una evaluación del aprendizaje, ese es el CI, el WISC, no sé si alguien lo oyó nombrar,
La Vineland, que yo encontré este dibujito que me encantó, pero es una escala, no es una ciudad, también la ciudad. Y la evaluación de terapia ocupacional por el tema del procesamiento sensorial. O sea que con esto sería lo ideal, el sueño, tener una evaluación de todos estos aspectos y a partir de esto pensar las intervenciones, ¿no? ¿Qué tratamientos van a necesitar? ¿Qué apoyos van a estar? ¿En dónde? ¿Qué apoyos son mejores? ¿Hasta qué deporte, ¿no? sería el más adecuado? Y además porque hay que pensar que todos los trastornos del espectro autista como están íntimamente relacionados y son comórbidos, decimos nosotros, o sea que se presentan conjuntamente con problemas en el aprendizaje, la dislexia, la discalculia, problemas en el lenguaje, pragmático semántico, no me salen ahora los nombres de las cosas, y con niveles de CI variables. En el CI tenemos muchos datos de la atención, la memoria. Muchos chicos tienen un buen CI, o sea, resuelven bien los problemas, pero tienen problemas que decimos disejecutivos, le ponemos ese nombre difícil, que es que tienen fallas en la atención, en la planificación, en el automonitoreo, o sea, en todo lo que tiene que ver, las funciones ejecutivas tienen que ver con lo que utilizamos, son procesos que también se nos ocurrió dividir para resolver problemas. Son cosas que pasan en milésimas de segundo en nuestra vida, pero sabemos que implican diferentes pasos. Prestar atención, hacer un plan para darle una respuesta adecuada, mientras lo estamos haciendo ver que lo estemos haciendo bien y finalmente chequear el resultado. Muchos de nosotros, y los chicos con TEA más todavía, tienen más incidencia de estos problemas, fallan en alguno de esos pasos. Entonces tienen problemas y se ven en el CI, que es un test que mucha gente sabe tomar, no es tan complicado. Hay venta de cosas truchas del CI también y lo tenemos traducido, o sea, está homologado en nuestra población. Bueno, y por último, les digo esto de Lorna Wynn, que a mí me encanta, porque yo descubrí esto también. Cuando no sabían nada de TEA, me parecía que todos los chicos con TEA eran chicos aislados, ¿no? Ese era como, si tenés TEA, bueno, podés hablar un poco más, un poco menos, pero básicamente es esto de sos pasivo y te aislás activamente. Bueno, no. Lorna Wynn hizo esta clasificación en esa época, o sea, hace mucho tiempo, y porque vio muchos pacientes. A ustedes cuando conozcan a los chicos y a los adultos van a comprobarlo, lo diferente que puede hacer cada uno, y todos tienen el mismo nombre porque finalmente fallan en estas dos cosas. Porque aunque hablan y todo, fallan en la interacción social y en la comunicación, y tienen estos intereses restringidos, estereotipados y los problemas sensoriales, ¿no? Entonces ella describe 4 grupos. El que más prensa tiene, que es el aislado, que se aísla activamente, uno intenta acercarse, pero ellos prefieren estar solos, activamente evitan la interacción con otros. El grupo pasivo, que este tiene poca prensa, casi nada, que son nenes que parecen estar aislados, pero si uno se acerca, están dispuestos a la interacción, son más tienen menos iniciativa, pero cuando uno se acerca pueden inclusive tener una buena mirada, una buena conexión. Y estos que son el grupo de los activos extraños, que muchas veces se confunden con la psicosis o con otros problemas porque son raros, porque les pasa esto de que quieren interactuar pero lo hacen de una forma muy inadecuada, no respetando el espacio personal del otro o no preocupándose por lo que el otro piensa. Esto que parece que a veces que miran, pero parece que te atraviesan con la mirada, o sea, modulan poco la interacción. Quieren interactuar, pero no lo modulan bien, no tienen tanta consideración del otro, les cuesta eso, como anticiparse porque les falla esto de la teoría de la mente. Y el grupo del hiperformal o pedante, que es este nombre no lo puse yo, no soy mala, lo puso Lorna Wynn, que son los que antes eran el síndrome de Asperger, que son muy educados, formales, que se tienen que respetar las reglas y que cualquier cambio sutil ya puede desregularlos, ¿no? O les molesta, porque son como muy de las cosas como deben ser, más o menos como debí, así. Yo no sé si vos no tenés una cosita de esas. Bueno, y ahora les voy a pasar algo re lindo, que por ahí alguno lo vio ya, es una película, es un pedacito chiquito. Recently, while I was in a mental institution, they diagnosed that I have a new thing called Asperger's syndrome, which is a neurobiological, pervasive, developmental disability. I prefer ASPE for short. I will now list some of the traits of an ASPE.
Number one, I find the world very confusing and chaotic because my mind is very literal and logical. 2, I have trouble understanding the expressions on people's faces. When I was younger, I made a book to help me when I was confused. I still have trouble with some people. Ivy was hard to understand because of her wrinkles and because her eyebrows weren't real. 3, I have bad handwriting, am hypersensitive, clumsy, and can get very concerned. 4, I like solving problems. Ivy said this is a good thing. And finally, number 5, I have trouble expressing my emotions. Dr. Bernard Hasselhoff says my brain is defective, but one day there will be a cure for my disability. I do not like it when he says this. I do not feel disabled, defective, or a need to be cured. I like being an Aspie. It would be like trying to change the color of my eyes. There is one thing I wish I could change, however. I wish I could cry properly. I squeeze and squeeze, but nothing comes out. I cry when I cut onions, but this does not count.